¿Qué tal? Este es el podcast de Abogados 2.0. En este podcast les vamos a mencionar la diferencia entre el sucesorio intestamentario y el sucesorio testamentario. Las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Soy el licenciado Juan Márquez. En el sucesorio testamentario existe un testamento, valga la redundancia, referente a la voluntad de la persona de que se trata la sucesión. O nosotros los abogados le llamamos el de cuyus. Es una locución latina que se refiere al sucesor de el autor de la sucesión. El autor, pues obviamente, es la persona afinada. Entonces tenemos un testamento, ese testamento tenemos que ceñirnos a lo que diga ese testamento para cumplir la voluntad de la persona afinada. Y en el sucesorio intestamentario, que muchos le conocen como intestado, es cuando un bien inmueble o no está ninguna situación señalada en un testamento. Por lo tanto, en ese se siguen unas reglas específicas diferentes a las del testamento. En el testamento hay una voluntad expresa que quiso la persona finada que se cumpliera. En el sucesorio intestamentario no existe esta situación, pero en cualquiera de los dos procedimientos se necesita la búsqueda y localización de testamento. Hay veces en las que han llegado con nosotros a la asesoría, llevamos el procedimiento y resulta que el de cuyus dicen que no dejó un testamento, pero resulta que el de cuyus dejó un testamento. Entonces hay que tener certeza de que se dejó o no se dejó testamento y puede ser que el autor de la sucesión no haya dejado testamento o no haya dejado una indicación de que dejó testamento y lo hizo a escondidas el testamento, y en ese sentido pues puede ser que por eso no tengan conocimiento del testamento. Es así que, por ejemplo, en la sucesión intestamentaria se fija auto declarativo de herederos, y después del auto declarativo de herederos de los que se crean con derecho a poder heredar los bienes del finado, posteriormente se indicaría la situación de establecer los herederos. Una vez establecido el auto declarativo de herederos, estamos hablando del Estado de México, posteriormente se fija audiencia para designación del albacea, que esta es en el siguiente sentido. Votan cada uno de los coherederos que hayan sido declarados como herederos en la sucesión, votan para ver quién va a ser el heredero en la sucesión. Quien tenga más votos es quien va a ser el albacea en la sucesión. Una vez a esta situación, se fija el albacea en la sucesión. En cualquiera de los dos casos, sea juicio sucesorio testamentario o intestamentario, se debe de garantizar el cargo de albacea. ¿Qué es el cargo de albacea? Es equiparable o tiene similitud como cuando es un apoderado de los derechos de una persona. Derechos y obligaciones. ¿Cuáles son las facultades de albacea? Son administrar los bienes de la sucesión. Por ejemplo, hay inmuebles, se rentan los inmuebles, y de las rentas hay unos dividendos. De esta situación, él tiene que comprobar cuántos ingresos y egresos hay. Pero es la función de la base, administrar todos los bienes, sean fungibles o no fungibles, los bienes que hay en la sucesión, del autor de la sucesión, para efecto de comprobar, obviamente, su legal administración. En general, esta la función del albacea. Incluso puede promover juicios como autor de la sucesión, la persona, el albacea de la sucesión puede promover juicios en contra de otras personas con su cargo de albacea, porque les vuelvo a repetir, tienen la equiparación a un apoderado legal. Es así que se fija el albacea y esos son los derechos y obligaciones que tiene. Seguidamente, en cualquiera, sea sucesión testamentaria o intestamentaria, se tiene que aperturar la segunda etapa, que sea el inventario y avalúo de los bienes. Puede ser que en la sucesión testamentaria se establezcan los bienes y se enumeren los bienes. Hay veces que no viene así y se tiene que aperturar esta segunda etapa. En esta segunda etapa se deben de establecer todos los bienes que se puedan comprobar su propiedad. ¿Cómo se comprueba la propiedad de las cosas muebles? Con facturas. ¿Cómo se comprueba la propiedad de cosas inmuebles?
Pues obviamente con escrituras. Es la única forma en que se puede comprobar la propiedad de algún bien. No hay otra forma. Una vez establecida el inventario y el avalúo de estos bienes, se establece el inventario, cuántos bienes hay, y el avalúo, cuánto valen cada uno de ellos. Esta situación se hace con un perito en la materia a efecto de comprobar todos los bienes, cuántos son y cuánto valen esos bienes. Es así que se establece el inventario y avalúo en los bienes. Sucesivamente, se tendrá que aperturar la tercera etapa, que es la de administración. En la administración se dice cuántos bienes hay y de cuántos ingresos hay y cuántos egresos hay. De los egresos, pues obviamente vienen los ingresos y luego se descuentan los egresos y todo lo demás se debe de dejar para los herederos, y los herederos pues se deberán de repartir en partes iguales esta situación. Es así que se dividirá. Y para hacer esta situación o este tema de la administración, pues obviamente debe de haber un escrito en el cual se ingrese la administración de los bienes, estipulando si hay dividendos o no los hay. Y si los hay, pues obviamente cómo hubo ingresos y cómo hubo egresos, pero todo esto con una pericial en la materia. Un perito contador puede ser factible para esta situación y que obviamente este perito determine los ingresos y egresos. Es así que se establece la tercera etapa de la administración y debe de haber obviamente una resolución en la cual se tiene por autorizada esta tercera etapa. Y como cuarta y última etapa está la de adjudicación. En la adjudicación, en el juicio sucesorio testamentario, tiene que ser de acuerdo al testamento que estableció el autor de la sucesión. Así específicamente se tiene que hacer. En caso de que, por ejemplo, no haya testamento, debe de ser un proyecto de adjudicación en el cual se establece la parte proporcional que se va a adjudicar a cada uno de los coherederos y a quién se les va a adjudicar cada uno de esos bienes muebles o inmuebles. O puede ser que sean copropietarios. ¿Qué tienen que decir? ¿O esto a qué se refiere? Que se adjudican todos los coherederos en partes como si fueran todos dueños de todos los bienes. No en partes iguales en la situación, sino son dueños todos los herederos de los bienes inmuebles o muebles o bienes fungibles y no fungibles. Esta situación se establece en la cuarta sección, que es la de adjudicación. Ahí se establece quién se adjudica qué cosas o de manera conjunta, todos se adjudican todos los bienes de manera conjunta. Es así que se establecerá la adjudicación y admisión por parte del juez en cualquiera de las dos vías, sea el juicio sucesorio testamentario o intestamentario. Posteriormente a esto, podemos establecer el tema de ya protocolizar las escrituras ante notario, adjudicando los bienes a los herederos en la forma en que se haya estipulado en un convenio de adjudicación, o bien todos como coherederos se adjudican todo el inmueble, o los muebles o los bienes. En ese sentido, se establecerá ante notario toda esta situación, se fija la inscripción de los bienes en el Instituto de Función Registral o en el Registro Público de Propiedad, ya inscrito conforme a lo que está establecido en la sucesión. Es así que se finaliza la sucesión tanto testamentaria o como intestamentaria. Esta situación en el Estado de México se puede subsanar todas estas 4 etapas, o se pueden resumir todas estas 4 etapas en una sola audiencia, pero solamente en el Estado de México hasta ahorita. Hay un procedimiento en el cual se llama una audiencia de carácter especial, en la cual si todos los coherederos están de acuerdo, pueden adjudicarse en partes proporcionales o conforme al convenio de adjudicación, se adjudican el bien mueble o inmueble. Esta situación se hace todo un escrito, el cual se establecen todas las etapas, la primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Se establece un convenio de adjudicación y en se establecen todo, tanto el albacea en la sucesión, como el inventario de avalúo de los bienes, como la administración de los bienes y el proyecto de adjudicación.
En este juicio o en esta breve audiencia, que nada más es una audiencia, se dirime toda esta parte, pero estando todos los coherederos en la sintonía de que tienen que llegar a esta situación para que en una sola audiencia no haya ningún problema y se finalice. Pero todos deben de estar de acuerdo con esta situación. Es así que una vez llevada esta única audiencia, se establece ya la adjudicación de bienes conforme al convenio que se haya exhibido en el juzgado. Con esto finalizamos el juicio sucesorio intestamentario o testamentario y procedemos a la protocolización de escrituras ante notario público en el registro público o en el Instituto de la Función Registral, y finaliza esta situación sin tanto trámite. Es así que puede ser más rápido tanto en economía como en tiempos, economía como en tiempo como en dinero, porque solamente se hace un escrito y se finaliza esta situación. Pero el detalle aquí es que deben de estar todos los coherederos de acuerdo con este tema. Recuerden que estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Pueden escuchar este podcast y seguiremos compartiendo más temas del mundo jurídico para que ustedes lo entiendan de forma más clara. Nos estamos viendo para próximos videos.